la palabra que nos trae el Señor nos dice de un corazón dispuesto. Un corazón que muchas veces nosotros no logramos disponerlo a veces para las cosas de Dios. Y muchas veces también lo logramos disponer. Pero el Señor hoy día nos quiere mostrar que es necesario que estemos dispuestos. Es necesario que nuestro corazón esté dispuesto. Leamos lo que nos dice Esdras 7:10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Aquí estamos hablando, hermanos, de el corazón, de preparar el corazón. Y preparar el corazón es tenerlo dispuesto para las cosas de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros preparamos cualquier cosa, nos preparamos para otras cosas, pero olvidamos preparar algo importante, que es lo interior. Lo que Dios mira, lo que Dios siempre está evaluando en nosotros, que es nuestro corazón. Muchas veces se nos olvida preparar el corazón. Generalmente tú y yo estamos preparando lo externo. Nos preparamos para salir, nos preparamos para un examen, nos preparamos para ir a trabajar. Pero ¿cuántos se están preparando en lo interno? ¿Cuántos preparan en su corazón? Se preparan y disponen su corazón para las cosas de Dios, para oír a Dios, para llenarse de su Espíritu Santo, para escudriñar la palabra de Dios. Hoy vemos, hermano, que hay una generación que no prepara su corazón. Son pocos los que determinan hoy día determinarse en su corazón y prepararlo para inquirir en su palabra. Pero fíjense que por otra parte vemos que hay muchos cristianos que preparan su corazón, pero lo preparan para recibir milagros, para recibir sanidades, para recibir una respuesta que están necesitando, para recibir una dirección que necesitan, pero no lo preparan para servir al Señor. Ahí hay una dicotomía. Estamos preparándolos para las cosas que nosotros queremos, pero no para las cosas que Dios quiere. Y eso tenemos que manejarlo, hermano. Un corazón preparado como el de Esdras nos habla de un corazón dispuesto. La palabra preparado es la palabra dispuesto, listo, determinado, hermano. Entonces debemos tener un corazón como el de Esdras. Porque es necesario preparar el corazón para conocer la palabra de Dios. Porque cuando conocemos la palabra de Dios sabemos lo que debemos hacer. Entonces nos sirve mucho, hermanos, que solamente leamos la palabra de Dios. Necesitamos hacer la palabra de Dios. No solo conocerla, necesitamos cumplirla, hermano. Y eso es lo que hoy día nos está hablando el Señor a través de esta palabra. Necesitamos cumplir la palabra de Dios. Vemos aquí, hermano, a un Esdras que dispuso su corazón. Un Esdras ¿y quién era Esdras? Era un escriba que estaba en el cautiverio allá en Babilonia. Pero era un escriba diligente en la ley de Moisés, en la palabra de Dios. Era diligente en estudiarla, en entenderla, en escudriñarla. Era un sacerdote de Dios. Y la mano de Dios estaba sobre Esdras. Esdras fue uno de los que subió desde el cautiverio en Babilonia, subió a Jerusalén para instaurar lo que era la adoración ya al Señor, lo que es seguir la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Esdras había determinado en su corazón, hermano, y se había resuelto y había fijado un propósito en su corazón. Él quiso preparar su corazón y disponerlo ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Punto 2, para cumplir la ley de Jehová. Y punto 3, para enseñar la ley de Jehová al pueblo, enseñarle los estatutos y los decretos. 3 puntos importantes, hermano, importantísimos en todo hijo de Dios. Todos nosotros, tú y yo, hermano y hermana, hemos sido llamados. Punto 1,
a determinarnos en escudriñar la palabra de Dios. No solo leerla, sino que escudriñarla. Dispuestos a que el Espíritu Santo de Dios nos revele sus secretos, sus misterios. En la palabra hay misterios de Dios que Dios quiere revelarlo a sus hijos. Pero para eso tenemos que tener un corazón dispuesto a escudriñar su palabra. Dice en Hechos 17:11, nos dice: recibieron la palabra con toda solicitud. La gente de Berea, cuando Pablo fue a predicarle a la gente de Berea, dice que recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras. Miren qué importante, hermano. La iglesia partió así y la iglesia debe continuar así. Hoy día, sobre todo en estos tiempos finales, la iglesia partió escudriñando la palabra y debe terminar escudriñando la palabra. Fíjense que en Berea dice que escudriñaban cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Porque eso es algo importante, hermano. Cuando uno conoce la palabra, cuando uno escudriña la palabra, nadie puede venir a decirle cualquier cosa. Uno no cree cualquier cosa que le dicen. Porque la palabra es la que nos está guiando. La palabra, porque todo lo que escuchamos, todo lo que oímos, lo que se nos habla, lo llevamos a la palabra y lo pasamos por ese coladero, hermano. Pero para eso tenemos que conocer la palabra. Para eso tenemos que determinar y disponer nuestro corazón a entender la palabra, a inquirir en la palabra, a escudriñar la palabra. Fíjese que punto 2, tú y yo fuimos llamados, hermano, también a poner por obra la palabra. No se trata solo de leerla, sino que debemos ponerla por obra, hermanos. Debemos estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Porque esa voluntad de Dios está contenida en la palabra. Y si nosotros estamos leyendo la palabra se está revelando a nosotros, estamos disponiendo nuestro corazón para escudriñar la palabra, también debemos disponer nuestro corazón para cumplir la voluntad de Dios que está escrita en la palabra. Y fíjense que Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Entonces, hermanos, la Escritura es clara en decirnos que debemos cumplir la palabra, debemos ponerla por obra. No sacamos nada solamente con leerla, tenemos que ponerla por obra. Es que pastor, yo conozco la palabra de principio a fin, me he leído la Biblia desde al menos unas 3 veces desde que soy cristiano. ¿De qué sirve si no ponemos por obra lo que hemos leído? ¿De qué sirve si no ponemos por obra la palabra de Dios? ¿De qué sirve si no hacemos la voluntad de Dios que está escrita en la palabra? No debemos ser solamente oidores de la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra. Y punto 3, al cual fuiste tú y yo fuimos llamados, es que fuimos llamados también a enseñarla a los nuestros. Porque una cosa es escudriñar la palabra y hacer la voluntad de Dios, pero otra cosa es lo que Dios nos mandó en la gran comisión: ir y predicar este evangelio, enseñar este evangelio a todas las multitudes, a todo el mundo, a toda la gente, enseñarlo, predicarlo. ¿Y cuánto más predicarlo a nuestras familias? ¿Cuánto más predicarlo a los que nosotros amamos? ¿Cuánto más, hermano? Todo hijo de Dios, tú y yo, hermanos y hermanas, debemos estar dispuestos de corazón a enseñarles la palabra a nuestra gente, en nuestros amados, a nuestra familia. Enseñarle la palabra a nuestros hijos. Enseñarle la palabra a nuestros cónyuges que a lo mejor no es cristiano. Enseñarle la palabra. Enseñarle la palabra a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a todos nuestros familiares. Así como lo hizo Esdras. Esdras dice que escudriñaba la palabra y cumplía la palabra, pero además la enseñaba a Israel, la enseñaba a los suyos, la enseñaba a su familia. Enseñaba los estatutos y los decretos de Dios. Y en Hechos 5:42 nos dice
Y todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mira qué importante, así partió la iglesia, hermano. Así partió y así debe terminar también ahora, en estos tiempos finales. Partió sin cesar, enseñando a la gente la palabra de Dios, predicando a Jesucristo. Así partió la iglesia, sin cesar enseñaban. Y así hoy día también debe estar la iglesia, porque estamos en tiempos en que partimos pronto. Entonces debemos estar enseñando y predicando a Jesucristo todos los días, hermano, sin cesar. ¿Y sabe lo que te va a traer esto? El disponer tu corazón a inquirir en la palabra de Dios, a disponer tu corazón en cumplir la palabra de Dios y en enseñarla. Te va a traer sabiduría del cielo. No te vas a dar ni cuenta, hermano y hermana, cómo Dios te va a ir dotando de sabiduría a través de la lectura de la palabra de Dios. Cómo Dios te va a ir dotando de esa sabiduría celestial, que es la sabiduría que necesitamos hoy en estos tiempos finales. Y además de eso, la palabra de Dios te va a ir ordenando las prioridades, porque necesitamos saber cuáles son las prioridades de Dios y hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Ahora la pregunta que cabe aquí, hermano, es ¿por qué disponer nuestro corazón para inquirir la palabra? ¿Por qué tengo que disponer mi corazón? Porque en ella, en la palabra de Dios, hay bendición, hermano. Porque en la palabra de Dios encuentras beneficios increíbles para tu vida. Porque en la palabra de Dios encuentras la victoria y victorias sobrenaturales, hermano. Encuentras instrucción y guía, consejo de parte de Dios para enfrentar todo lo que viene en adelante en tu vida, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, hermano. La palabra de Dios nos prepara. Por eso es necesario que estemos dispuestos nuestro corazón para poder inquirir en la palabra. Fíjense lo que nos dice la palabra con respecto a los que disponen su corazón para oírla. En 2 de Crónicas 19:3 dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto tú has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces, hermano, el que ha dispuesto su corazón a buscar a Dios en su palabra, a buscar a Dios, aleluya, en oración, a buscarle a Dios en intercesión, a buscarle a Dios, aleluya, en clamor, buscarle en su palabra. Si tú has dispuesto tu corazón para eso, fíjate lo que te dice la palabra de Dios. Se hallan cosas buenas en ti. Entonces, pastor, me está diciendo que cada vez que yo estoy escudriñando la palabra, voy a ir aprendiendo cosas nuevas y cosas buenas, que son cosas que a Dios le gusta, que son aceptables por Dios. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Cuando uno está leyendo la palabra de Dios, lo que viene a nuestro corazón son cosas buenas. Y se empiezan a hallar en ti y en mí cosas buenas. Y Dios empieza a mirarte con agrado. Empieza a mirar que en ti hay cosas buenas. ¿Por qué? Porque la palabra ha ido incrustando en tu vida, en tu alma, ha ido incrustando cosas buenas. Entonces tú te das cuenta y te puedes dar cuenta de las cosas malas que ocurren en el mundo. Porque tú ya tienes en tu interior cosas buenas. Tu vida cambia, hermano. Tu vida cambia, hermana. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a tener un corazón dispuesto para inquirir en la palabra de Dios, así como lo hizo Edra. Y fíjate lo que nos dice Salmo 57:7. Dice, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Entonces, hermano, cuando el corazón está dispuesto, cuando el corazón está dispuesto a las cosas de Dios, cuando el corazón está dispuesto a leer la palabra de Dios, tanta es la alegría y los beneficios que tú ves en la palabra de Dios para ti, que tu corazón canta de alegría. Cuando tú ves que los beneficios son tuyos, los beneficios que están en la palabra de Dios son tuyos, tú lo único que quieres es adorar a Dios y bendecir al Dios del cielo con alabanza, trovando salmos, cantándole salmos al Señor, porque tú te das cuenta que la palabra son bendiciones para tu vida.
Y te das cuenta en la palabra que tienes un Dios tan poderoso que tú no tienes posibilidades de perder. Solo tienes posibilidades de tener victoria si es que estás bajo el abrigo del Omnipotente. Si estás bajo la sombra del Dios Todopoderoso, solo tienes victoria delante tuyo. Y es por eso que tu corazón canta. Es por eso que tu alma se dispone para adorar al Dios del cielo y bendecirlo. Porque tu corazón está dispuesto. Pero por lo contrario, cuando el corazón no está dispuesto, hermano, hay un gran problema. Cuando hay gente que tiene un corazón que no está dispuesto, cristianos, hermanos y hermanas, que no tienen un corazón dispuesto para la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, pasa lo que 2 de Crónicas 12:14 dice: e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, cuando no hay un corazón dispuesto, hermano, las cosas no andan bien. Cuando no hay un corazón dispuesto, nada funciona. Solo el mal viene a atacar a la persona. Y lamentablemente se encuentra el mal en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque no dispuso su corazón. No dispuso su corazón para escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en Daniel 10:12, nos dice claramente lo siguiente: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, aleluya, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, dijo, aleluya, ese varón que se le presentó a Daniel, aleluya. ¿Cuántos de los que me están viendo, aleluya, han dicho, Señor, yo quiero disponer mi corazón para entender tu palabra, para escudriñar tu palabra, para poner por obra tu palabra y para enseñar tu palabra a los que están cerca mío, a mis amados, a mi familia, a mis compañeros de trabajo? Enseñarles tu palabra, enseñarles los estatutos y decretos que tú has dado. ¿Cuántos han dispuesto en estos días su corazón para poder escudriñar la Escritura y entenderla? A Daniel se le dijo claramente, hermano, que el primer día que dispuso su corazón a entender, aleluya, sus palabras fueron oídas. Si tú has dispuesto tu corazón porque quieres ser mejor para el Señor, porque quieres escudriñar la palabra del Señor, porque quieres, aleluya, predicar la palabra del Señor, si tú has dispuesto tu corazón, Dios te oyó, Dios te escuchó, y Dios va a hacer algo para provocar que tú ames la palabra de Dios, para que tú te enamores de la palabra de Dios, para que tú dispongas tu corazón a entenderla y humillarte ante la presencia de Dios. Porque en la palabra de Dios se mueve la presencia de Dios. El Espíritu Santo se mueve ahí, en la palabra de Dios. Daniel, en estos versos, Daniel estaba escudriñando la palabra de Dios, estaba leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo al profeta Jeremías con respecto al término del cautiverio. Ese cautiverio que después Esdras pudo salir del cautiverio e ir a Jerusalén. También Nehemías pudo salir del cautiverio e ir a Jerusalén a reconstruirla. Pero Daniel estaba antes que ellos leyendo al profeta Jeremías respecto del cautiverio que estaban viviendo. ¿Cuándo se iba a terminar ese cautiverio en Babilonia? Y que ya estaba el tiempo cercano, decía Daniel. Ya está cercano por lo que leo en la Escritura. Por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante, aleluya, disponer tu corazón para leer la Escritura y para entenderla, porque ahí hay misterios que se revelan. Y a Daniel se le estaba revelando un misterio. Señor, estoy viendo en el profeta Jeremías que ya llega el tiempo del fin del cautiverio en Babilonia, que ya llega el tiempo de volver los judíos a Jerusalén, a su tierra, a reconstruir, aleluya, Jerusalén y el templo. Y comienza Daniel a interceder. Y comienza a levantar un clamor por el pueblo, a pedir perdón por el pueblo. Porque ya llegaban los tiempos de salir del cautiverio.
Y en ese instante, mientras él todavía estaba orando, hermano, se le presenta el ángel y le entrega una revelación tremenda de la palabra de Dios. Y le entrega la revelación de la semana, de las 70 semanas de Daniel. Miren lo importante de querer inquirir en la palabra de Dios. De querer cumplir la palabra de Dios. Aleluya. Y a Daniel se le revela eso. Y fíjense que cuando se le revela las 70 semanas, Daniel estuvo al menos 3 semanas afligido, hermano, haciendo ayuno. Y en ese momento, cuando estaba haciendo ayuno, cuando estaba afligido porque había entendido esa revelación, tuvo una visión. Y se le presentó un varón resplandeciente delante de él, aleluya. Que los que estaban con él, los que lo habían acompañado, los hombres que le habían acompañado, salieron corriendo y se escondieron. Solo quedó Daniel frente a ese varón que se apareció en visión. Oh, gloria a Dios. Eso pasa a los que quieren escudriñar la palabra de Dios. A los que quieren disponer su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Y ese varón, aleluya, se le aparece y le empieza a revelar lo que venía en el futuro. Y ahí está la palabra que tú tienes en pantalla. Ahí es donde le dice esta palabra: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender ¿qué? A entender la palabra, a entender la profecía, a entender las revelaciones, a entender el libro de Jeremías, a entender cuando ya venía el momento de ser libres del cautiverio, cuando dispusiste, el primer día que dispusiste tu corazón para entender esa palabra y te humillaste en oración ante mí, ante Dios, te humillaste en oración por los tuyos, por tu pueblo, por tu familia, por tus hijos, por tus cónyuges, por los que amas, por tus compañeros de trabajo. Cuando te humillaste, Dios oyó tus palabras. Y porque oyó tus palabras, yo estoy aquí. ¿Y para qué estoy aquí? Aleluya. Para revelarte lo que viene hacia el futuro. Y comienza a revelarle lo que viene al futuro, hermano. Amados en el Señor, cuando disponemos nuestro corazón a entender la palabra, a escudriñar la palabra, a humillarnos en su presencia, cuando queremos escudriñar la Escritura, hermano, cuando queremos doblar rodillas para clamar, cuando queremos interceder por el pueblo, aleluya, ahí en ese momento, en ese instante es cuando Dios empieza a oír nuestras palabras. Es cuando Dios empieza, aleluya, a responder las peticiones. Es cuando Dios empieza, aleluya, a responder las oraciones, tus peticiones, tus deseos, esas necesidades tuyas. Dios empieza a responderlas, empieza a responder tu clamor. Cuando ya dispones tu corazón a entender la Escritura, a humillarte ante su presencia, Dios envía respuestas sobrenaturales. En ese momento es cuando Dios revela su palabra y revela los misterios que están en su palabra y nos muestra lo que viene a futuro. Iglesia, nosotros debemos ser como un Esdras. Nosotros debemos ser como un Daniel. Hoy día es el tiempo que dispongamos nuestros corazones, que preparemos nuestros corazones, aleluya. Que dispongamos nuestro corazón para entender la palabra, para escudriñarla, para que Dios nos revele esos misterios. Hoy día es el tiempo para disponer nuestro corazón, para cumplir la palabra, para ponerla por obra. No solo leerla, sino que poner por obra la palabra de Dios. Hoy día es el tiempo, aleluya, de disponer nuestro corazón a enseñar la palabra a los demás, enseñar la palabra a los nuestros, a mostrarles a Jesucristo a los demás, a llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y tengamos por seguro, familia, iglesia, tengamos por seguro que nuestro Señor, haciendo estas 3 cosas, nuestro Señor, aleluya, nos dirá: amado, amada, desde el primer día que dispusiste tu corazón, aleluya, haciendo estas cosas, yo te he oído. Y porque te he oído, he enviado respuesta, he enviado al ángel, he enviado solución, he enviado el consejo que necesita. Oh, bendito sea el Señor.
el día que dispusiste tu corazón, el Señor, aleluya, te escuchó. Fueron oídas tus peticiones. Entonces es necesario hoy día, hermanos y hermanas, es necesario más que nunca que seamos como Esdras, que seamos como Daniel, que tengamos un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios, para escudriñarla, para cumplirla y para enseñarla. Oh, bendito sea el Señor.